Bien, hay unas cositas que me quedaron pendientes que me parecen clave, porque nosotros vimos todo lo que eran ríos y los procesos fluviales, pero había un concepto que me pareció muy clave que me olvidé de mencionárselos, así que se los agregué a la diapositiva, que es donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado acá, habíamos visto cómo cuando un río depositaba y cuándo erosionaba y todas las formas que nos daba, ¿no? Habíamos tenido unas conversaciones sobre qué pasaba con, con los niveles de base, por ejemplo las cataratas del Iguazú, qué pasaba. Y cuando di eso me olvidé de mencionarles el fenómeno conocido como erosión retrocedente. Así que se los voy a contar ahora antes de pasar a otros procesos. Pero yo les decía que las cataratas del Iguazú, por ejemplo, son un nivel de base local. Entonces el río va a estar erosionándolas constantemente y aguas arriba esa erosión no se está dando, sino se está dando justo donde está ese resalto. Y una forma de visualizarlo es como si el río fuese una sierra, ¿no? Un serrucho que está bajando y mientras baja va cortando la madera hacia atrás. Es muy parecido el proceso. Eso se llama erosión retrocedente. ¿Por qué? Porque si bien la corriente va a avanzar en una dirección, pendiente abajo, la erosión se va a mover hacia arriba. Fíjense este dibujito. Estos se conocían como cárcavas y les había mostrado una foto acá, ¿no? Una en Marte y estas que no son cárcavas se llaman reels, pero es lo mismo, más pequeño. Las cárcavas en este dibujito, fíjense cómo están creciendo pendiente arriba, no pendiente abajo. Uno piensa que un río va a erosionar en la dirección de la corriente, ¿no? No, al contrario, va a erosionar hacia arriba. Esto al principio puede ser contraintuitivo, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Por qué va a erosionar hacia arriba? Bueno, justamente hacia arriba el perfil longitudinal ideal del río está por abajo. Entonces tiene que bajar. El equilibrio lo alcanza bajando. Esto me pareció clave y era fundamental para que entiendan un poco lo que era el proceso fluvial que habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué más? Bueno, algunas cosas las agregué, las cambié porque me pareció que no estaban también en la diapositiva. Después subo la versión actualizada. La mayoría de esto lo vimos. Puse algunos dibujos más. Vimos los abanicos aluviales. Vimos redes de drenaje. También agregué algunas cositas más acá que quería comentarles. Eh, Más que Hasta nada, ahí cuáles habíamos eran. llegado, más o menos. ¿Cómo? Hasta ahí habíamos llegado, más o Y hasta acá menos. habíamos llegado. Les agregué algunas cositas que queden en texto, ¿no? Bueno, igual no tienen que rendir parcial de esto, así que no van a tener que estudiarlo. Pero bueno, no, me quedé como medio eh, pendiente de que faltaba información. Por ejemplo, cuáles son las causas que generan diferentes patrones de drenaje. Algunos procesos más que están interesantes. Esto si en algún momento quieren leer más, si quieren leer el Tarbook, que es el libro oficial de la materia, en realidad el libro de cabecera de introducción a la geología, que está en español y tiene todo, y gran parte de los dibujos los sacamos de acá, está todo muy bien explicado. Algunos procesos como cómo se forman los cañadones, ¿no? Estos cañadones donde no corre agua, pero en algún momento parece que hubo. Bueno, cómo se genera ese proceso, que es por un proceso que se llama captura, en el cual la erosión retrocedente avanza hasta un punto en el cual intercepta otro río y uno de esos segmentos del río queda abandonado. Entonces por acá deja de circular agua. No siempre, esto depende del caudal, ¿no? Pero si el caudal no es suficiente, uno de los segmentos queda abandonado y se forma un cañadón, un desfiladero o abra de viento. Depende del nombre, depende de la bibliografía, lo van a encontrar de diferentes nombres. Y ahora sí vamos a pasar a los temas de hoy, que vamos a dar un montón de procesos, así que no le puedo dedicar toda la profundidad que se merece cada uno. Voy a estar pendiente del reloj. Vamos a empezar con los glaciares.
Alguno trajo algunas fotos y alguno tiene algunas fotos de glaciares, las vemos después. Em, pero vamos a empezar con algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué son los glaciares? No son simples acumulaciones de nieve, sino que son cuerpos de hielo ya. Es un hielo que está en un estado plástico, muy parecido a cuando yo les hablaba de cómo se comportaban las rocas en el interior del manto, que fluían. Bueno, el hielo glaciar se comporta de una manera similar porque tiene un espesor suficiente para que existan ciertas transformaciones en la estructura del sólido. Y estas acumulaciones de hielo pueden ser de dos formas. Una son las que se dan en los valles, comienzan en las montañas y descienden a través de valles hasta llegar a algún nivel de base, de la misma manera que hacen los ríos. Estos se llaman glaciares alpinos y tienen diferentes estadios dependiendo de dónde esté la acumulación de hielo, que se los puede llamar de circo, que son justamente en las cabeceras, donde están las zonas de alta montaña, de valle propiamente dicho, y finalmente de pie de monte cuando alcanzan algún nivel de base. Luego nos encontramos con los glaciares de casquete, pero estos no son son muy grandes, pero no son tan abundantes. En realidad hay dos glaciares de casquete en la Tierra, que son los de la Antártida. Forman un solo cuerpo con sus diferentes lóbulos, pero es un gran cuerpo conectado. Y el de Groenlandia. El de Groenlandia se extiende hacia el Polo Norte, pero en realidad nace desde una parte continental que es Groenlandia, que no está ubicada exactamente en el Polo Norte. Después hay glaciares que se comportan más parecido al de casquete, es decir, que no están encausados, pero son mucho más pequeños, que podemos encontrar en regiones polares también, como Islandia o algunas islas del Ártico. Pero en principio nos vamos a concentrar con los que se llaman glaciares alpinos, ¿no? Porque nos van a dar un montón de geoformas y paisajes característicos que los glaciares de casquete van a generar de alguna manera, pero en realidad no las estamos viendo porque lo único que podemos ver es el glaciar, no vamos a ver los valles, no vamos a ver las formas de erosión. En algún momento, esos glaciares de casquete van a retroceder y se van a poder ver. De hecho, se ven en el hemisferio norte, no tanto así como en el sur, ¿no? Pero en el hemisferio norte, que estaba englasado por el mismo glaciar de casquete que ahora está en Groenlandia. Antes ese glaciar de casquete llegaba a cubrir partes de América del Norte, Europa. Y cuando se retiró, nos dejó varias geoformas que vamos a ver. Pero serían geoformas un poco más antiguas. ¿Cómo está formado un glaciar de alpino? Principalmente nace de un circo. Esta es una depresión que se da en zonas intermontanas, cerca de los picos de las montañas. Se lo llama así justamente por su forma de anfiteatro que tiene. Y este circo va a continuar a través del valle en algo que se llama arista. O, bueno, tiene diferentes nombres, pero principalmente arista se le dice a esta parte. El glaciar en sí mismo va a atravesar un valle en forma de U. Ahora vamos a ver cómo es el perfil de un glaciar. Y va a tener asociada algunas geoformas de erosión, que ahí los vimos, el circo por ejemplo, las aristas son geoformas de erosión, y algunas geoformas de depositación que se llaman principalmente morenas y depósitos de til. Así que como todo paisaje va a estar formado por rasgos erosivos y rasgos depositacionales, es decir, por sedimento. Esto es un poco complejo, te los voy a mencionar muy por arriba y disculpen que no pueda profundizar mucho, pero ¿cómo se mueve un glaciar? A diferencia del agua de un río que básicamente baja por gravedad y no tiene otra razón, el hielo es bastante más complejo cómo se mueve. Tiene dos procesos, uno que es interno, que ya les decía, se parece un poco al movimiento de
las rocas en el manto, ¿no? Porque es como una plastilina que se va a ir moviendo muy muy de a poco, por eso se lo llama movimiento interno, y un movimiento de base. El movimiento interno se produce porque hay acumulación en el circo del glaciar, esa acumulación de nieve, eso se va a dar principalmente en invierno. Esa acumulación hace que el glaciar, que se comporta como un cuerpo, pese más y se desplace a una línea de equilibrio. Entonces, ese movimiento va a ser completamente interno, va a estar dado por capas de hielo dentro del glaciar. Hasta que las capas de hielo llegan hasta a la parte frontal del glaciar y desplazan desplazan la cuña hacia la línea de equilibrio. Este proceso también se puede dar por el derretimiento del glaciar en su frente. En temporadas cálidas, el frente del glaciar se va a derretir y va también a alimentar este proceso de movimiento interno, a pesar de que el frente quizás retroceda, ¿no? ¿Qué tiene que quedar claro con esto? Es que hay un movimiento interno del material dentro del glaciar, por más de que el cuerpo del glaciar baje o se mantenga constante. Y después el movimiento más parecido al de un río va a ser el de deslizamiento basal. Y esto se va a dar porque en el fondo del glaciar se derrite un poco de agua. Hay una fusión de agua, a pesar de que está a menos de 0 grados, se permite la fusión de agua porque las presiones son mayores. Esta fusión de agua va a formar una especie de superficie de patinaje del glaciar que va a hacer que ahí sí se desplace por gravedad. Entonces, bien, vemos que el movimiento de un glaciar es bastante complejo. Tenemos un movimiento interno que está dado por un balance de masa que lo va a controlar principalmente la precipitación de nieve en alta montaña y el derretimiento en la base. Y otro movimiento que tiene que ver con un patinaje del glaciar que se llama deslizamiento basal. Esas dos cosas nos van a hacer que los glaciares bajen desde la montaña por los valles y hacia algún nivel de base que puede ser el mar o un lago o un valle como por ejemplo un fiordo, ¿no? No todos los glaciares tienen este proceso de deslizamiento basal, entonces se los divide en glaciares de base seca y base húmeda. Se imaginarán que los de base húmeda se desplazan un poquito más rápido, ¿no? Porque tienen este proceso. A su vez, esto sí es análogo a un río, pero mucho más marcado porque estamos hablando de un sólido. La velocidad de un glaciar es muy heterogénea, no se mueve en todos lados a la misma velocidad. En el centro del valle se va a mover a mayor velocidad porque la fricción es menor. Y hacia los costados la velocidad va a ser menor porque va a estar rozando contra los laterales del valle. A su vez, dependiendo por dónde estemos atravesando este valle, va a haber obstáculos que hagan que la velocidad en un lado sea mayor que en otro. Esto va a producir algunas cuestiones que vamos a ver ahora. Antes de ver eso, veamos Pero eso ya les expliqué por qué se mueve un glaciar. Ahora expliquemos qué pasa cuando se mueve un glaciar. Bueno, pasan dos cosas, como todo lo que vimos en la materia. Este transporte produce erosión y depositación. Empecemos con lo que es la erosión. ¿Por qué va a erosionar un glaciar? El paso del hielo produce dos cosas. Uno, va a hacer que el hielo se conecta a las rocas a través de fracturas, a través de fisuras, y eso, al moverse, produce un arranque de la roca. Esto va a hacer que pueda arrastrar bloques de gran tamaño también, ¿no? Y otro proceso erosivo del glaciar va a estar dado principalmente en los bordes, tanto en los laterales del valle como en la base. Y eso es un proceso de abrasión.
parecido a lo que vimos como carga de lecho en un río. Bueno, este va a ser el material que está en la base del glaciar, ya sea de base seca o base húmeda, pero principalmente si es de base húmeda, se va a comportar como una lija en la roca. Eso va a producir una serie de estrías, que ahora las vamos a ver en fotitos, y además va a producir un montón de material de grano más fino, bastante más fino que el proceso de arranque. Me quedó clavada una flecha acá y me está poniendo nervioso. Bien, y por supuesto, esto ya es una obviedad a esta altura, pero la velocidad en la cual va a desgastar la roca va a estar ligada a la velocidad misma del transporte, que a su vez va a depender de factores climáticos como la nieve. Bien, ¿qué nos va a producir esta erosión? Como les comentaba, nos va a producir una estructura en la montaña que se llama circo. Acá lo pueden ver. Sería todo esto que está acá, el circo. Y desde el circo nace el valle glacial, que lo estoy mostrando de este lado. El glaciar se movería en esta dirección. Ahora claramente no está. Pero sí podemos ver algunas acumulaciones de nieve. Recordemos que para tener un glaciar no solo es necesario nieve, sino que además esa nieve no se derrita en el verano, sino que permanezca durante todo el año de tal forma de acumular al menos 50 metros de nieve. Por lo tanto, si esta nieve se derrite y después vuelve a nevar, no nos va a formar un glaciar. Necesitamos que esa nieve permanezca con el tiempo de tal forma de tener un buen depósito de hielo. Bien, fíjense además, esto lo vamos a ver en un ratito, que cuando desaparece un glaciar, el valle por supuesto que nos queda, y en ese valle se van a encauzar ríos y lagunas. Estas lagunas suelen estar encadenadas y se llaman lagos en Rosario. Todas estas cosas no se preocupen, ahora las vamos a detallar a medida que avanzamos. Acá hay una cosita que me faltó mencionar. Cuando varios circos se conectan, es decir, tenemos un glaciar para este lado, otro para acá y otro para acá, y nos queda un circo y otro circo, y supongamos que tenemos uno para acá y nos queda uno más acá. Este punto del medio nos va a formar una aguja que se llama horn, que es básicamente cuerno. Aunque decirle aguja también está bien. Si uno va al sur, donde está justamente el campo de glaciares, va a ver que muchos picos montañosos ahí son muy agudos, ¿no? Torres del Paine en Chile, el Chaltén en Argentina, y todas esas que quizás conozcan. ¿Qué es un fiordo? Palabra que mencioné hace un ratito. Un fiordo no es ni nada más ni nada menos que un estuario. Y si no saben lo que es un estuario, luego quizás si nos alcanza el tiempo lo vemos, pero es básicamente un valle inundado por el mar. Bueno, esto es un valle inundado por el mar, pero en vez de ser un valle fluvial, es un valle glaciar. Ahí mismo lo respondí. ¿Dónde hay fiordos? Bueno, donde los glaciares desembocan en el mar. Esto no pasa. Finlandia, ¿no? Finlandia, Noruega. Sí, la de la izquierda es de Noruega. De hecho, fiordo es una castellanización de una palabra con J, noruega, que es fjord, o no sé cómo se pronunciará, pero sí, son característicos de Noruega, Finlandia, esas zonas. Por supuesto que también hay en Groenlandia, en Islandia, pero también son muy característicos de Chile. Y en Argentina tenemos en la Isla de los Estados. Esa foto de la derecha, la Isla de los Estados está justo al lado de Tierra del Fuego. De hecho, es una prolongación de la isla de Tierra del Fuego. Pero bueno, una parte está inundada por el mar, entonces forma una isla más pequeña. Muy montañosa. Donde también hay algunos, ya los glaciares se retiraron de esa zona, pero hubo glaciares hasta
relativamente poco en tiempo geológico y dejaron estos fiordos. Asociado con los fiordos vamos a tener, con los fiordos y con los valles glaciares en general, ¿no? Vamos a tener estas estructuras que se llaman valles colgantes, porque fíjense que a diferencia de los tributarios de un río, donde eso se da progresivamente, entonces no vemos un resalto tan claro entre un tributario y el principal, aunque podría darse. En los valles glaciares es muy común que el valle principal esté a una profundidad mayor que el valle de un tributario. Esto pasa porque la capacidad erosiva del glaciar principal va a ser mucho mayor, entonces va a arrastrar, va a erosionar mucho más material y va a profundizar mucho más. Cuando se retira, el glaciar tributario o el valle del glaciar tributario nos va a quedar por arriba y nos va a quedar estas estructuras que muchas veces derivan, por supuesto, en cascadas, ¿no? En este caso está el glaciar todavía, pero cuando se retire solo nos va a quedar un valle fluvial y una cascadita. Esto era lo que les comentaba hace un ratito. Se llaman lagos en Rosario. Y son básicamente el piso del valle glaciar cuando se retira. Esto puede estar, por supuesto, aportado por aguas de precipitaciones, de lluvia, pero también va a quedar agua de deshielo de cuando se retiró el glaciar. ¿Por qué no nos queda un gran lago elongado o un río? Bueno, la erosión del glaciar no es tan homogénea como la erosión de un río. Entonces, en muchos lados nos van a quedar resaltos que hasta que no se erosionen, estas lagunas no se van a conectar por completo. A ver si me olvidaba algo más de acá. No. Si fueron al Chaltén, por ejemplo, todas las lagunas que van a ver en cualquier circuito turístico están conectadas entre sí, digamos, o al menos tienen una conexión a través de un valle glaciar y son lagos en Rosario. Bien, esta es una geoforma mucho más pequeña, ¿no? Es una estructura que vamos a ver de erosión en las paredes rocosas. Súper visibles, van a estar en absolutamente todos lados, ya sean en afloramientos como en clastos aislados, como el que tenemos a la derecha. Y van a ver estas líneas de surcos que básicamente nos marca por dónde pasó el glaciar. Cada uno de estos surcos coinciden con algún clasto que estaba en la base del glaciar y funcionó como una especie de lija que, bueno, que formó esta abrasión. Este título me quedó mal, estos se llaman surcos de abrasión. Esto es muy parecido, nada más Son los que que... vemos. ¿Sí? No, esos son los que vemos a veces que parecen arañazos en Sí, pared. sí. Vamos a ver ahora, en un ratito, que el viento también puede producir esas formas, pero son mucho menos notorias. Y en general, acá no se ve tanto de eso. Lo que vamos a ver en el sur son casi todas las rocas de los valles con estos surcos. Esto es lo mismo, Claro, en en los realidad. paredones se ve, por eso. Sí, en los paredones o también en rocas aisladas, ¿no? Como acá. Esto es lo mismo, nada más que es una estructura un poco más del lecho del valle, propiamente dicho, y se va a dar por el flujo del hielo y por abrasión en la parte, en el lomo de la roca. Y hacia el final, donde el hielo baja, se produce un arranque del material y nos queda con esta forma. Se llaman rocas aborregadas. Ahora pasamos a las de depositación.
¿Qué va a pasar con todo este material que el glaciar erosiona y transporta? Si vemos una imagen satelital o bueno, nos paramos en una parte más alta donde podemos apreciar el valle glaciar, vamos a ver estas líneas negras que se llaman morenas o morrenas, dependiendo de la bibliografía. En general, las morrenas se forman a los costados del valle, ¿no? Porque se van a formar por los derrubios que caen y los que va erosionando a medida que pasa el glaciar. Esas morenas se llaman morenas laterales. Pero ¿qué pasa? Como los glaciares generalmente se forman por varios lóbulos que van bajando desde la montaña, cuando confluyen dos lóbulos, las morenas laterales se unen formando una central. Muchas veces va a haber varias uniones de lóbulos, entonces terminamos teniendo una serie de morenas centrales y unas laterales principales. Acá podemos ver bien, ¿no? Como la lateral de acá se conecta con la lateral de acá y nos forma una central bastante grande. En el frente del glaciar, que creo que no puse una foto, pero en el frente del glaciar se va a formar un depósito más grande que se llama morena frontal o morena terminal. Tanto las morenas como el material que está por debajo del glaciar, que no estamos viendo acá, por supuesto, nos va a formar un tipo de depósito sedimentario que llamamos til. El til es un depósito sedimentario muy mal seleccionado porque se imaginan que el glaciar no tiene la capacidad de seleccionar o ir dejando los granos más pesados y más grandes al principio y luego ir perdiendo energía como pasa con un río. El glaciar arrastra todo, desde lo fino hasta lo grueso. Entonces es muy mal seleccionado y además el glaciar es un sólido que se comporta como con un movimiento plástico y todo, la pelota, ¿no? Pero es un sólido. Entonces no va a haber un fenómeno de rolido. Entonces van a ser todos clastos angulosos. Y además, la característica del til es que va a tener una matriz, es decir, un sedimento fino, muy fino, muy fino. Ese sedimento fino va a estar producido principalmente por la abrasión, no por este proceso. Ese material fino también se conoce como harina de roca. En realidad yo nunca lo escuché nombrar así, pero en el Tarbook está así. No sé si vieron, no todos los ríos de hielo son así, pero muchos tienen un color grisáceo blanco. De vuelta, repito mucho el Chaltén porque es un lugar que estuve, pero probablemente en Ushuaia pase lo mismo, en otros lugares afectados por la actividad glaciar pueda verse. Estos ríos van a tener un aspecto como si estuvieran contaminados por algo, pero en realidad es la carga en suspensión de material fino producido por el glaciar. Otra forma de que vamos a encontrar el til, además de las morenas o el til de base, el til de base se le dice a los mantos de til que nos dejan el glaciar, que no tienen ninguna forma en particular más que mantos de til, son los eskars. Los eskars tienen esta forma elongada, como si fuesen un río, pero invertido. Y de hecho se forman por ríos subglaciales, es decir, que están en la base del glaciar acá. A veces se produce, yo les comentaba que algunos glaciares son de base húmeda. Bueno, a veces hay concentraciones de esta agua que se va a encauzar, van a formar ríos subglaciales. Y esos ríos subglaciales a su vez van a arrastrar el til y nos van a formar estos depósitos que son idénticos a la forma de un río, ¿no? Pero, bueno, terminan quedando con este depósito con una topografía invertida. Bloques errantes, otra cosa que van a ver por la Patagonia, incluso en zonas bastante alejadas de los glaciares. No sé si van por ruta 3, van a ver.
Son bloques que no son afloramientos, es decir, están sueltos, son clastos en realidad, ¿no? Como vimos en la parte de sedimentología, son clastos, nada más que son muy muy grandes. Y fueron arrastrados por glaciares principalmente porque cayeron por encima, es decir, no eran la carga de que estaba por debajo, no estaban acá, sino que caían por acá. En procesos de remoción en masa, derrumbes, etc. Cuando cae este material, va a ser transportado por encima del glaciar. Después puede haber un proceso que lo deje dentro del glaciar, pero principalmente va a estar por encima. Y eventualmente cuando el glaciar se retira, se derrite, nos queda el bloque. Drumlins. No sé si hay drumlins acá. Yo nunca vi o no reconocí drumlins. Sí sé que son muy característicos del hemisferio norte, porque creo que tiene que ver más con los glaciares de casquete. No estoy muy seguro por qué se producen en esos glaciares. No son procesos del todo entendidos, hay muchas hipótesis sobre la generación de drumlins. Acá les puse uno. A diferencia de las rocas aborregadas que habíamos visto acá, los drumlins primero que apuntan en la dirección opuesta a la dirección del glaciar, y además no son formas puramente erosivas, sino que son combinadas. Sería una parte erosiva, muy parecida a la roca aborregada, más un material que se acumula inmediatamente después, de til, y nos da esta forma. Además de que la escala de los drumlins son mucho más grandes, son como pequeños montes, las rocas aborregadas son más pequeñas. Y otra diferencia es que los drumlins no forman campos de drumlins, es decir, varios drumlins en serie. Bueno, ahora pasamos a un ambiente que es el glacial también, pero puede extenderse mucho más lejos. Por eso se llama periglacial, es decir, todo lo que rodea un ambiente glacial. Este ambiente se va a dar principalmente donde puede haber la permanencia de hielo durante todo el año. Puede que el hielo no se vea en superficie, pero sí que al menos parte del suelo esté por debajo de los 0 grados. Esto va a producir varias cuestiones. Por ejemplo, va a producir que la materia orgánica se degrade de manera distinta, porque no se va a oxidar, sino que se va a preservar a lo largo del tiempo y se va a producir una degradación anóxica de la materia orgánica. Por eso va a hacer que, por ejemplo, se desarrollen los turbales en Ushuaia, en Tierra del Fuego. La tengo con Ushuaia es una ciudad. En Tierra del Fuego, porque van a ser estas grandes acumulaciones de materia orgánica, que eventualmente con el tiempo geológico pueden llegar a ser depósitos de carbón, ¿no? Por ahora son depósitos de turba. Y además van a tener esta materia orgánica va a tener moléculas como el dióxido de carbono y el metano. ¿Qué pasa con el permafrost? ¿Alguien dijo algo? ¿Quiere decir algo? ¿Qué pasa con el permafrost? Lo van a ver en algunos artículos de medio ambiente. Está muy amenazado, por supuesto, por el cambio climático, ¿no? No, en el hemisferio norte. ¿Cómo? Son más comunes en el hemisferio norte. Son más comunes en el hemisferio norte, ya te digo, por este proceso de glaciares en casquete que ocuparon gran parte del hemisferio norte. Pero en América del Sur también tenemos, especialmente lo que está ligado al ambiente muy cercano a los glaciares de alpinos. ¿Qué pasa con el permafrost? Va a estar muy amenazado por el cambio climático. Recuerden que básicamente tiene que ser un suelo que al menos un horizonte se preserve a 0 grados o menos todo el año. Con el calentamiento global, estos permafrost se van reduciendo en extensión.
y el dióxido de carbono y el metano que están atrapados en ese suelo se libera. ¿Qué pasa? Este dióxido de carbono y ese metano a su vez son gases de efecto invernadero, lo cual retroalimenta el proceso de calentamiento global y lo hace peor. Entonces es como un efecto en cadena. Por eso son un gran problema mantener los permafrost. A su vez, el derretimiento parcial del hielo va a producir algunos procesos geomorfológicos que no me da el tiempo para explicarles ahora, pero principalmente tienen que ver con ciclos de derretimiento y congelamiento del hielo. Eso nos va a producir que parte de ese suelo se desplace, se mueva, se produzcan ciertas elevaciones o derrumbes del suelo. Y algunas tienen formas bastante características, por ejemplo, los suelos poligonales. Esto es, por supuesto, en el planeta Tierra, pero a la derecha tenemos un suelo poligonal. No se llega a ver bien, pero acá lo ven, ¿no? En las formitas. En Marte. Marte también va a estar afectado por el permafrost. Nada más que, bueno, ahí no tiene la parte de la materia orgánica que lo hace más característico acá, ¿no? O al menos que sepamos nosotros. Otro cuerpo muy característico del ambiente periglacial, ¿no? Glaciar es el cuerpo, glacial es lo que rodea el cuerpo. Son los glaciares de roca. Los glaciares de roca son cuerpos sedimentarios, en realidad, no son glaciares propiamente dichos, se le dice así porque tienen una forma parecida y además tienen hielo en su interior, en su porosidad, ¿no? Estos glaciares de roca se van a mover lentamente, muy de a poquito, por el proceso que les comentaba recién, que se llama gelifluxión, que tiene que ver con un derretimiento del hielo y luego un congelamiento, que a su vez el hielo cuando se congela aumenta su volumen, entonces produce el desplazamiento del material. Y este ciclo, dado a lo largo de millones de años, más, por supuesto, las pendientes del terreno, van a hacer que el material se desplace hacia abajo. Aunque muchos de estos glaciares en realidad son fósiles, digamos, no tienen más movimiento, ya sea porque no les da la pendiente o porque ya no tienen suficiente hielo en su interior. Especialmente los que están activos, son enormes reservorios de agua dulce. De hecho, cuando se tuvieron que mapear los glaciares para hacer un repositorio de glaciares nacionales, cosa que hace el CONICET en un instituto que se llama IANIGLA, también tienen que mapear los glaciares de roca. Porque, digamos, si vamos a proteger los glaciares porque son grandes reservorios de agua dulce, también hay que proteger los glaciares de roca. Hubo varios debates al respecto porque, por ejemplo, en la ley de glaciares se contempla que no tienen que haber actividades industriales, mineras, etcétera, a tantos kilómetros de los glaciares, bárbaro. Pero se encontró que muchas actividades mineras tocaban los glaciares de roca. Así que bueno, ahí había ciertos debates al cuestión. Bueno, pasamos ahora a la parte de geomorfología eólica, que no tiene nada que ver con esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del estilo? Yo cuando fui a tal lado vi esto. ¿Qué era? Si tienen fotos. Yo no digo nada porque no me fui nunca de vacaciones. Así que no. Yo conocí algunas, conocí el Perito Moreno, el camino interno de los glaciares que se ven haciendo navegación. Podemos hacer lo que hicimos la clase pasada, pero lo vamos mechando en el proceso en vez de hacerlo al final. Vamos Pero a... el Chaltén no. Mi hijo sí. Es un lugar Mi hijo hermoso. sí, lo recorrió todo. Se fue a trabajar allá remoto para poder recorrer.
Uy, qué lindo. Tengo muchas ganas de hacer eso. Lástima que la conexión allá es muy mala. Sí, Eh, pero hizo eso un tiempito. pero sí, yo tengo ganas de volver porque mi novia no conoce y quiero llevarla como si tenés que ver esto. Vamos a ver un poco de lo que es el Chaltén. Más que nada, porque es el único lugar donde vamos a tener tantos glaciares bajando hacia los valles. No, acá estamos un Y poco. después un glaciar que me encantó haciendo una navegación por el lago argentino fue el Espegazzini, que es el típico glaciar con su lengua glaciaria, con su frente, donde se ve todo. Lo que pasa que las fotos son fotos de papel, hace mucho, Claro. hace un tiempo, va. Si nosotros vamos acá, Esa vamos a ver. coloración verdosa, Eso es vegetación. La vegetación crece hasta cierto punto por cuestiones de temperatura y oxígeno también, pero principalmente por temperatura. Hay un cierto punto en el cual la vegetación crece y otra que no. Esto está, recuerden que está exagerada lo que es la escala vertical. Aquí la voy a poner un poco más normal. Bien. Si vamos acá, vamos a ver las morenas. Las morenas que en este caso son... Uy, se me fue. Eso es por el mouse. Tengo un mouse que tiene una rueda un poco... Bueno, acá, ya de paso. Acá vemos un circo. Y acá del otro lado tenemos otro. Así que en realidad este circo nos está formando un horn. Acá. Bueno, quería ir al glaciar que se me fue ahora. Bien, acá tenemos las morenas, que en este caso serían morenas centrales. Yo les comentaba que la velocidad del glaciar va a ser heterogénea. Es decir, en algunos lados se va a frenar un poco, en otros lados va a avanzar más rápido. O, por ejemplo, cerca de las laderas de los valles va a ser un poco menor que en el centro. Eso produce que al ser un sólido se fracture. Eso nos va a producir estas líneas de fractura que son muy peligrosas para los que hacen escalada sobre nieve, ¿no? Sobre hielo. Porque son muy profundas y muchas veces están tapadas por nieve. Entonces se pueden caer. Por eso generalmente van con cuerdas atados para no caerse. Otro nombre de estas fracturas se llaman crevaces o cribaces. Y tiene que ver básicamente por una... Uy, disculpen que se me puso medio naranja la pantalla. Ahí está. Acá se ven muy bien los crevaces. Miren cómo son tan profundos que se ve el azul del hielo que está por debajo. Eso. Ahora vamos a avanzar un poco más hacia la alta montaña que podemos ver. No, no tanto. Bueno, acá vamos a ver más que nada lo que es la erosión del costado. Vamos a ver incluso surcos bastante grandes. No sé si son los surcos de abrasión, son surcos bastante más pronunciados. Y lo que quería mostrarles, a ver si se ve en algún lado, este glaciar es muy grande. Acá son los lagos en Rosario. Tendríamos que ir a algún valle que no esté tan ocupado. Vamos a buscar el Fitzroy. No, me mandó a cualquier lado. No sabía que había un pueblo que se llama Fitzroy.
Acá estamos. Si acá vemos las lagunas que se ven, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero que se ven cuando uno va a ver el Fitzroy, va a ver que están encadenadas unas con otras. Estos se llaman lagos en Rosario. Acá se pueden ver muy bien. El Fitzroy, a su vez, es una aguja, ¿no? Es un horn, dado por varios circos. Fíjense, esto no estoy muy seguro por qué, ¿no? Por qué pasará, pero algunas de las lagunas tienen diferentes colores, ¿no? Las lagunas, creo que se llaman Laguna de los Tres, no me acuerdo cómo llaman estas de acá, son bien celestes, ¿no? No tienen mucho sedimento. Pero esta de acá, Hay una laguna que se llama Laguna de los Tres, sí. sí, creo que son esas que están ahí al costado. Esta que está acá, fíjense que ya tiene ese color. Bueno, acá se ve verdoso, pero cuando lo ven en vivo lo van a ver casi blanco, un poco por el reflejo del sol, que tiene que ver un poco con el material fino que trae el glaciar. ¿Por qué se dan una lengua en este lóbulo y no acá? No estoy seguro, pero quizás es alguna cuestión de la formación que atraviesa, no sé. Pero eso va a terminar el color del agua. De hecho, ese color Pues, se puede ver aguas abajo. Sí, no, sí puede ser, que es lo que le llaman la leche glaciaria, sí, puede ser. sí, es eso. Es eso. Bueno, drumlins no vamos a ver acá. Rocas aborregadas son muy pequeñas para que los veamos. Lo mismo con los bloques errantes. Pero eso se ve. En persona se ve, por supuesto, ¿no? Sí vamos a ver, obviamente, los perfiles en U. Recuerden que los glaciares forman... Bueno, acá está muy exagerado, ¿no? Pero si nosotros le ponemos la topografía tal cual es, vamos a ver que los valles glaciares son en forma de U. Son muchísimo más extensos que los valles fluviales que tienen forma de B. Bueno. Ahora vamos a ver un poco ambiente eólico, desiertos. Y después les doy un recreíto y terminamos lo que lleguemos a ver ahora. Pasamos de los glaciares a los desiertos. En realidad vamos a ver proceso eólico, que no siempre se da en los desiertos, ¿no? Si uno va a la costa bonaerense va a haber dunas, ¿no? Los famosos médanos, que es un proceso eólico, es una geoforma asociada al proceso eólico, no tiene nada que ver con un desierto. Eso es cierto. Me salió una rima ahí. Pero cobra especialmente relevancia en los ambientes donde no hay precipitaciones y donde no se sobreimpone los procesos fluviales, por ejemplo. ¿Dónde va a ser eso? Bueno, en los lugares cercanos al trópico, como el famoso desierto de Sahara, el de Gobi y toda esa zona. Pero también, bueno, los de Australia también van a estar ligados a eso. ¿Qué pasa en estos lugares? Bueno, básicamente llueve poco. Eso tiene que ver con procesos puramente meteorológicos, como son los anticiclones, en donde las corrientes de aire suben, se enfrían y se producen precipitaciones cerca del Ecuador. Y en los trópicos las corrientes bajan, se calienta el aire y inhibe las precipitaciones. Ese es el proceso de ciclón y anticiclón, que excede completamente la materia, pero es lo que nos va a determinar estos desiertos tropicales. Después tenemos otra causa de desiertos que tiene que ver con las barreras orográficas, ¿no? Las grandes elevaciones bloquean las corrientes de aire húmedo, como puede ser las del Pacífico, hace que el aire ascienda y del otro lado nos quedan ambientes áridos. De forma, lo mismo que nos pasa en la Patagonia, de forma inversa les pasa en Chile, en el norte, donde está Atacama, ahí se bloquean las corrientes cálidas del otro lado.
Entonces, bien, tendríamos dos tipos de desiertos que a su vez, a medida que nos alejamos, se van a convertir en estepas. De hecho, la Patagonia es casi todo un ambiente de estepa. No es puramente un desierto. Lo mismo que les comentaba con el proceso glaciar, ¿no? Va a pasar dos cosas con el transporte. Va a haber erosión y a su vez depositación. Dependiendo del lugar en el que estemos, en los glaciares pasaba todo medio al mismo tiempo, ¿no? Siempre el glaciar erosionaba y después depositaba. En los desiertos puede pasar dependiendo de las intensidades del viento, dependiendo del material que podamos erosionar. Entonces puede ser que tengamos desiertos puramente erosivos y desiertos puramente depositacionales. La erosión va a ser dos procesos. Por un lado, uno que se llama deflación, que va a tener que ver con la movilización del material que ya está un poco suelto, como por ejemplo el sedimento del suelo. Y la abrasión, que es igual a la que vimos en el glaciar, nada más que en este caso va a estar producida por el material en saltación y el que se arrastra. Ese material va a producir el desgaste como si fuese una lija de las rocas. En conjunto, pero principalmente la deflación, que es el que más capacidad erosiva tiene, va a terminar de mover la cobertura sedimentaria que haya y nos va a dejar la roca que va a formar una estructura que se conoce como pavimento desértico. Esto es si prima, por supuesto, la erosión. Si se da la depositación, quizás no tengamos nunca el pavimento desértico. Acá tenemos un croquis idealizado de cómo serían los tipos de desiertos. Si prima la erosión, vamos a tener principalmente un paisaje rocoso, de desierto rocoso, con superficies de abrasión, pavimento desértico y otras formas de erosión que ahora les voy a comentar. Y si prima la depositación, porque hay más aporte de sedimento o por diferentes razones, vamos a tener un desierto arenoso que está más parecido a lo que nosotros tenemos en mente como desierto, que es un campo de dunas. Vamos a empezar con las formas erosivas. Una muy característica se llaman ventifactos, pueden tener diferentes escalas. Pueden ser muy... Me asusté. Lili, creo que tenés abierto el micrófono. Gracias. Pueden ser de diferentes escalas, pueden ser clastos aislados o pueden ser afloramientos rocosos, pero la característica que van a tener son caras rectas, básicamente rectificadas por el viento. Estas pueden ser una, dos o tres caras. Y se puede dar por dos procesos. O porque el material se mueve por acción del viento y gelifluxión y otras razones. Entonces se va moviendo como si fuese una especie de torno. O porque el viento cambie y cambie la dirección predominante del viento durante periodos prolongados de tiempo. Además de presentar estas caras facetadas, también van a tener surcos parecidos a los surcos del glaciar, pero son de menor magnitud. Y muchas veces, en vez de ser surcos rectos, van a ser como pequeños punzamientos que van a estar producidas por ese material en saltación. Recordemos que el viento puede levantar material, pero no mucho. No mucho, en vertical no le levanta mucho. Si es material pesado, no se levanta más de 2 metros, 3 metros, como mucho. Material pesado me refiero a arena, grava. Con el material fino sí, se puede llevar en suspensión muchísimo más alto. ¿Eso qué significa? Que los ventifactos van a estar limitados en la altura. Si son cuerpos muy altos, nada más se va a producir este fenómeno en la parte más baja. Eso nos lleva a esta forma erosiva que llaman pedestales, que son ventifactos con otra forma, ¿no?
¿Qué tienen los pedestales? Bueno, tiene una forma de hongo que está principalmente por una base que va a estar más sujeta al proceso erosivo y una parte superior que, como el material no llega a esta parte, difícilmente se erosione. Esta parte se puede romper y cuando no se rompe nos va a quedar propiamente dicho un ventifacto, ¿no? Estas formas de hongo, hay dos formas de generarla. Una es esta, que se llaman pedestales y tienen que ver con el proceso eólico. Y otras que se llaman judús, tienen que ver con una erosión fluvial. Esto me lo enteré, digamos, preguntándole a un profesor mucho tiempo después. Y yo dije, esto es por el viento. No, me dijo. Estos son bastante más comunes. Y tienen que ver en realidad con que hay una roca que tiene una resistencia mayor. Entonces la roca esta no puede erosionarse ante las precipitaciones, las inundaciones de un río, pero sí se puede erosionar la que está por debajo, que es un poco más blanda. Acá hay un dibujito que nos muestra cómo se va generando. Estos nos van a generar estas series de pilares. Poco tiene que ver esto con estas de acá, aunque las formas sean parecidas. Bueno, y llegamos a las dunas. Las dunas son como la geoforma por excelencia del ambiente eólico. Principalmente son siempre depositacionales. Pueden tener diferentes formas dependiendo de dos razones. La intensidad del viento, la dirección del viento, bueno, 3 razones, y el aporte de material. Esto nos va a dar diferentes formas. Por ejemplo, dependiendo del... Primero vamos a ver un poco cómo se forma una duna, ¿no? Vamos a ver que generalmente lo que va a hacer es que el viento arrastra el material sobre una cara y la va depositando sobre la cara de otra. Este movimiento de acá se produce más que nada por gravedad, porque el material cae. Y el viento nada más actúa en esta parte. Entonces, este movimiento suele ser bastante rápido. De hecho, se puede apreciar si ustedes van a la playa y ven un médano, van a ver que el deslizamiento se produce bastante rápido, incluso ante vibraciones, como caminar por encima, se produce el deslizamiento de la arena por una de las caras. El otro proceso es bastante lento. Cuando esto se repite, nos va a producir unas estructuras que no son visibles en superficie, pero si recuerdan lo que era la unidad 6 y todo lo que era la estratificación, se conoce como estratificación entrecruzada. En este caso de gran escala. El oleaje y las ondulitas de corriente también nos generaba algo parecido, pero más pequeño. Como les comentaba, las formas dependen de 2 factores, 3 factores, que tienen que ver con la dirección del viento y el aporte de material. La forma por defecto, la más básica, son los barjanes. Van a tener una forma de herradura donde las patitas apuntan en dirección del viento, ¿no? Entonces la cara ay, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, la que no es deslizamiento, la cara donde va a mover el viento va a ser una pendiente mucho más suave. Y después va a tener una cara de deslizamiento bastante empinada y con una superficie como cóncava. Ahora, si aportamos más arena, estos barjanes se unen y nos forman unos trenes de dunas que se llaman barjanoides. Y si al mismo tiempo le seguimos aportando material, esos frentes se desdibujan y nos forman dunas transversales. Esto es en un escenario donde la dirección del viento predominante es una sola. Si en cambio tenemos 2 direcciones predominantes de viento, o al menos 2 o 3 que están más o menos en el mismo cuadrante, lo que pasa con los barjanes es que se elongan tanto que nos va a formar unas dunas longitudinales. En el caso de las dunas longitudinales tenemos pendientes que son muy suaves de ambos lados. Otras que conocen posiblemente sean las de las costas, ¿no? Los médanos.
Estas se llaman dunas parabólicas y tienen otro factor de control que es la vegetación. Es decir, serían las únicas dunas que no se forman en ambientes desérticos. La vegetación lo que hace es producir, por supuesto, un obstáculo al viento y lo que es la forma de herradura se invierte con respecto a lo que son los barjanes. Entonces, las patitas de estas dunas son opuestas a la dirección del viento. Bueno, y otras que también son comunes en ambientes costeros son las dunas en estrella. Nada más que no están exactamente al lado de la costa, pero sí las vamos a poder encontrar por detrás. Por ejemplo, los famosos campos de dunas que están eh, por abajo de Mar del Tuyú o por esa zona, tienden a ser dunas en estrella. En realidad esto ya no es una geoforma, porque no tiene forma de nada, es un depósito eólico, que es el material más fino que no se transporta ni por saltación, ni por deslizamiento, ni por ninguno de esos procesos, sino que es el material más fino que el viento levanta decenas, centenas de metros y es transportado muchísimos kilómetros más lejos del lugar de origen e incluso puede caer, ayudado por las precipitaciones y por otras razones, puede caer en ambientes que no sean desérticos. Esto nos va a formar grandes depósitos, en principio horizontales, tienden a ser mantos planos, pero luego se le va a sobreimponer, por ejemplo, una geomorfología fluvial, que va a hacer que eso que era plano luego se erosione y nos queden diferentes valles fluviales, una red de drenaje. Y eso puede estar muy alejado del ambiente árido. Lo cual produce un proceso que es muy importante para nosotros, por ejemplo. Toda la región pampeana son mantos de lez. Ese material fino que fue transportado por el viento originalmente estaba más cerca de la Patagonia, porque era material erosionado por los glaciares. Era gran parte de ese material de abrasión que generaban los glaciares. Cuando se retiran los glaciares, ese material suelto es tomado por el viento y lo transporta hacia el noreste. Entonces toda la región pampeana queda cubierta de un manto de lez. Pero ahora, retirados los glaciares, el clima es mucho más amigable, se retornan las precipitaciones, se sobreimpone una geomorfología fluvial y por supuesto se sobreimpone también la vegetación. Eso hace que se formen grandes suelos, extensos suelos más que grandes. Esos suelos son básicamente los que mantienen al país, ¿no? Porque son todas las regiones de cultivo, están sobre el pampeano. Es interesante porque si no tuviese dado ese proceso no pasaría así, ¿no? No sé qué tendríamos hoy en la región pampeana, pero claramente no serían los suelos fértiles. Esto me quedó colgado, no tendría que ir acá. Lo voy a poner después, acá. Y ahora voy a darle 5 minutos de descanso. 5 minutos nomás porque no tenemos mucho tiempo y quiero contarles un poco de lo que es la geomorfología marina. Y volvemos, ¿les parece? Bueno, Sí, sí. Sí, Dale. profe. Gracias. Entonces, Profe. 8:25, volvemos.
Bueno. Una media horita para ver un poco lo que es geomorfología costera, que es un mundo entero. Pero bueno, ya saben un poco por dónde viene, ¿no? Se imaginarán que con todos los procesos que vimos, como los fluviales, los glaciares y el eólico, el mar tiene una potencia erosiva muy grande. Entonces nos va a generar, además de la erosión de todas las rocas que se puedan encontrar cerca de la costa, nos va a formar además también un montón de geoformas depositacionales que son lo que conocemos como playas. Ahora bien, los que estudian las playas les ponen un montón de nombres a cada parte, así que más esto se los menciono muy por arriba porque quizás no es tan relevante que lo sepan ahora, pero básicamente determinan zonas donde va a haber una influencia constante del mar, eso se va a llamar ribera, que va a estar tanto afectado por cuando baja la marea, porque por cuando hay marea alta va a estar siempre cubierto por el mar y va a estar afectado por el oleaje. Pero después lo que nosotros conocemos como playa lo dividen en varias partes. Por ejemplo, una zona que es solamente afectada en momentos de marea alta, que se llama backshore. Y después otra que se llama foreshore o marea o playa baja, que va a estar expuesta nada más cuando la marea baja. Después hay otro zona que es la que nosotros conocemos como la playa seca, donde la arena nunca se moja, pero en realidad va a estar afectada por el mar en los momentos de inundaciones, es decir, cuando hay tormentas. Eso es lo que llaman como litoral. Y es hasta ahí es donde delimitan la zona máxima de la costa. En las costas bonaerenses, generalmente la línea de costa no es lo que nosotros consideramos la línea de costa, es decir, donde entramos a la playa, sino que está incluso bastante más metida a los asentamientos urbanos. Por eso se producen un montón de inundaciones bastante más cerca de donde está la gente. Después hay todo un sector que no está afectado por el oleaje, que se llama offshore, y muy posiblemente ustedes lo hayan escuchado hablar en otros contextos, pero básicamente tiene que ver con estar mar adentro. Bien, entonces, dependiendo de donde nosotros estemos, van a suceder diferentes fenómenos. Por ejemplo, todo lo que es la zona de playa propiamente dicho, tanto afectado por marea baja y marea alta, va a haber un proceso de arrastre de material que nos va a formar todas las estructuras de acumulación que nosotros conocemos como playa. Y de la línea costa para el continente se va a dar lo que nosotros conocemos como los campos de dunas costeros. Después, todo lo que está de la ribera hacia el offshore van a estar dados por otros procesos que generalmente nosotros no llegamos a ver, pero los vamos a mostrar ahora, que son, por ejemplo, los cañones submarinos, los abanicos submarinos y otros procesos que no vemos a simple vista. Así que vamos a mostrar un poco los que sí vemos, que son los generados por el oleaje. ¿Por qué se producen las olas? Bueno, en realidad las olas también son un proceso eólico, nada más que es un proceso eólico indirecto. El viento sopla mar adentro, eso mueve el agua, esa agua se va a mover en formas de círculos. Esos círculos van a estar comportándose como si fuese una especie de rodillo y dependiendo de la profundidad del agua puede generar turbulencias en el fondo o no. Generalmente en el momento que se produce el oleaje la profundidad del agua es tal que las turbulencias no llegan a afectar el lecho marino. De hecho, la profundidad en la cual
van a llegar a afectar el lecho marino tienen que ver con la longitud de onda de las olas. La longitud de onda sería desde una base, estos se llaman senos y estos crestas, bueno, entre un seno y otro. Eso es la longitud de onda. Entonces, para afectar el lecho marino tiene que haber más de la mitad de la longitud de onda. Pero bueno, la pendiente sube y cada vez la profundidad marina es menor. Entonces, cuando esta profundidad se supera, ahí se empiezan a generar turbulencias que va a hacer que el material que está en el lecho marino se mueva. O si no se mueve, al menos que se erosione. En un momento, las olas pierden velocidad, es decir, comienzan a comprimirse y se produce lo que nosotros conocemos como rompiente. Esa rompiente a su vez va a generar una corriente unidireccional que también va a producir erosión y transporte del material. Entonces bien, esto es un proceso que la mayoría de las personas o todas las personas que fueron al mar lo vieron, ¿no? Cuando se produce la rompiente arrastra arena hacia el continente. Pero también vimos otro proceso que es cuando el agua se va. El agua se va básicamente porque la pendiente del mar es hacia el centro del mar, ¿no? Hacia aguas adentro, no hacia el continente. Entonces, como el agua tiende a moverse por gravedad en dirección de la pendiente, se produce un fenómeno de contraoleaje o resaca. No tiene nada que ver con ningún proceso que vivimos los humanos un domingo a la mañana. La resaca es básicamente una corriente. Acá estaba la flecha. Es una corriente que se da en dirección opuesta al oleaje. Entonces, estos dos movimientos van a ser, como todos los procesos de geomorfología que vimos, erosión y depositación. Siento que esto lo comenté muy rápido y era como muy importante. Bien. Estos dos movimientos, generalmente nosotros los vemos perpendicular a la costa. Es decir, nosotros si nos paramos en una costa, vamos a ver que el oleaje viene hacia nosotros y la resaca va desde nosotros hacia el mar. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar en el origen de las olas, y que las olas vienen de un movimiento producido por el viento no necesariamente es perpendicular a la costa. De hecho, lo más probable es que no sea perpendicular a la costa. Por lo tanto, las olas tienen un ángulo que va a estar dado principalmente por la dirección predominante del viento. Pero ¿qué pasa cerca de las costas? Cerca de las costas, como les comentaba, se produce este proceso en el cual las olas van perdiendo velocidad porque empiezan a friccionar contra el lecho marino. Y se produce un proceso que se llama refracción de las ondas, en el cual se vuelven perpendiculares a la costa. Al mismo tiempo, la costa nunca es una línea recta. Va a tener salientes, que nosotros conocemos como cabos o bahías. Entonces, dependiendo de las irregularidades de la costa, las olas siempre van a ser perpendiculares a esas irregularidades, pero si miramos todo el esquema, vamos a ver que el ángulo cambia. Bueno, esto es muy importante por varias razones, porque en los cabos se va a producir una erosión que después va a terminar en las bahías. Eso va a hacer que las costas tiendan a formar superficies más rectas. Eso por supuesto nunca va a suceder porque va a haber varios procesos que lo impidan. Pero generalmente las costas tienden a rectificarse. Este proceso a su vez nos va a generar un movimiento en zigzag de las corrientes marinas. Como si bien el ángulo es perpendicular a la costa, justo en el momento de la rompiente, si nos vamos un poquito hacia el mar adentro, el ángulo todavía permanece. Ese movimiento en ángulo, ahora voy a tratar de borrar para que se entienda un poco más eso.
ese movimiento en ángulo es diferente al del movimiento de resaca que vimos antes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el ángulo en esta dirección, el movimiento de resaca generalmente es en dirección de la pendiente, así. Ahora, en este caso tenemos el ángulo de incidencia así. Bueno, acá el movimiento de resaca coincide, pero acá tenemos el ángulo del oleaje así y el movimiento de resaca así. Si esto lo repetimos a lo largo de toda la costa, lo que vamos a tener es este movimiento de zigzag. Este movimiento en zigzag nos da algo que se llama, no, corriente literal no, acá lo tengo que cambiar, corriente lateral. Litoral, perdón, no lateral. Esta corriente litoral, a su vez, va a producir el desplazamiento del material, lo que conocemos como deriva litoral. Acá vemos una imagen aérea donde podemos ver la deriva litoral ocurriendo en vivo, digamos. Miren cómo se está moviendo el sedimento en esta dirección. ¿Lo aprecian? Si ustedes estuvieran parados acá, en realidad esto no lo verían. Lo que verían es el oleaje viniendo hacia ustedes y el movimiento de resaca cuando la ola se va yéndose en dirección opuesta. No verían las corrientes laterales. Sin embargo, lo van a ver, lo van a sentir. ¿Cómo que forma dunas abajo del agua? ¿Cómo? ¿Como que forma dunas abajo del agua? No llega a formar dunas. A ver. Hay un movimiento parecido al de las dunas que se va a dar, pero ese sí se va a formar acá. Acá sí se va a formar un movimiento muy parecido al de las dunas, muy en pequeña escala, pero va a tener esta dirección. Eso se llaman óndulas de oleaje. En la corriente litoral no se producen geoformas así. Lo que sí se va a producir es un movimiento de la costa. Toda la costa va a ir arrastrándose. A ver lo que le está pasando ahora al partido bonaerense, el partido de la costa, ¿puede ser? Toda la costa Toda tiene la- un movimiento de deriva litoral. Lo que va a hacer es que se produce un traslado de la costa y en muchos lados eso se puede apreciar. No se va a apreciar en todos lados. Se va a apreciar generalmente cuando hay, por ejemplo, una desembocadura de un río o cuando hay un cabo o una bahía. Se van a producir algunas geoformas depositacionales que ahora vamos a ver. Acá tenemos un dibujito. Ahora vamos a ver Google Maps si encontramos algunas. Algunas de esas geoformas son las barras. Por ejemplo, acá tenemos una bahía dada por alguna desembocadura de un río, donde la deriva litoral nos forma una extensión de la playa conocida como barra. En otros lados, la deriva litoral nos va a unir, por ejemplo, un pequeño islote que se llaman tómbolos con el continente y nos va a formar una flecha. Que, bueno, también si la escala fuese la suficiente lo llamaríamos península, pero en este caso parece ser un menor escala. Estas barras también se conocen como espigas cuando son de mayor extensión y cuando tienen una forma como en forma de gancho. Ahora vamos a ver en Google Maps. Ahora bien, esto son geoformas de depositación. Si el material no es suficiente, por ejemplo, no tenemos tanta arena en tránsito, o si las energías de las olas es tan alta que nos terminó de erosionar una costa, lo que vamos a tener es una plataforma de abrasión. Esto sería el equivalente al pavimento desértico de los desiertos o las terrazas rocosas de los ríos, ¿no? Es cuando la erosión es tan intensa que nos expone una roca y no nos deja ningún sedimento cubriéndolo. Esto, si no me equivoco, es en España, pero
quería encontrar una foto de las grutas. Ahora vamos a ver si lo encontramos en Google Earth. Donde vamos a ver plataformas de abrasión. En ese caso no vamos a tener una playa ¿Eso con tiene algo que ver con rías o no? rías. Rías es un término que en algún momento lo escuché, te voy a ser sincero, y... Uy. Es un tipo de costa en España. Em, Tendría que googlearlo porque hace mucho que busquémoslo, lo busquémoslo, porque te juro que no, ríos no, rías. Rías. Me suena haberlo leído en alguna bibliografía. No. Sí, veo que es bastante español. Ahora acá está en inglés. ¿Cuál sería? No, creo que esto es un sinónimo más de estuario, ¿puede ser? No, Puede esto, ser. esto me está describiendo algo más parecido a un estuario. Es un valle costero que queda sumergido bajo el mar por la elevación del nivel del agua. Sí, es muy parecido a un proceso de un estuario, de hecho dice, a diferencia de un fiordo. Ok. Sí, sí, sería un tipo de estuario. Eh, a ver, pasa mucho que España y Latinoamérica tengamos términos distintos por diferentes traducciones o diferentes escuelas. Pero sí, esto es un tipo de estuario. Igual hay bastante material que llega acá de España, a nivel geología, geografía y Sí, eso. sí, lo que pasa que a veces hay traducciones independientes, ¿no? Entonces los españoles lo traducen por su parte y nosotros lo traducimos por otro. Y no es exactamente lo mismo. Y no es exactamente lo mismo. Con el Tarbook, que es el libro que está en el Drive y en el cual saco un montón de imágenes porque es muy didáctico, me vuelvo loco a veces entendiendo algunas cosas porque, nada, en otros lados están de otra manera. Todo eso lo de... A ver, yo se los di muy por arriba y tampoco quiero atosigarlos demasiado con esto, pero todo lo que son los términos de las playas tienen como 4 nombres dependiendo de las bibliografías. Muchas veces, o la mayoría de las veces, optamos por decirlo en inglés porque como que unifica un poco eso. Pero... Bien. Otras formas de erosión. Bueno, los acantilados no tienen mucho misterio, ¿no? ¿Qué es un acantilado? Es un afloramiento rocoso, básicamente cortado por la abrasión de la costa, por la abrasión de las olas. Entonces, muchas veces el acantilado coincide con lo que antes acá les había puesto como línea de costa, que tenía que ver con la extensión máxima del mar en momentos de tormenta. Entonces es muy probable que el acantilado tenga una pared que coincida con la distancia máxima hacia donde llega el mar. Y después una playa que puede ser, en este caso, como ven, abrasiva o depositacional, como en esta foto, ¿no? Donde tenemos el acantilado acá, pero acá tenemos una playita bastante reducida. Todo esto sería como una playa y estas personas están, perdón, el fotógrafo estaría parado sobre el acantilado. Ahora bien, el acantilado, como les comentaba, puede tener ciertas irregularidades que se llaman cabos o bahías, y esos cabos van a estar afectados también por el oleaje. Los arcos, que son estos, vale la redundancia, ¿no? Estas formas de arcos van a estar formados justamente por la corriente litoral. La corriente litoral que tiene esta o esta dirección va a hacer que se erosione lateralmente el cabo y se produzcan arcos o después islotes, pilotes, tienen diferentes nombres. Las cuevas también son productos de erosivos y se van a producir por
Por dos procesos. Uno es principalmente por la ruptura del oleaje, propiamente dicho, pero además por la infiltración del agua de mar en la porosidad de la roca. En alguna fractura o en algo que pueda tener, por ejemplo, una diaclasa. Se puede infiltrar el agua de mar y la salinidad del agua tiende a aumentar tiende a romper la roca y aumentar el espacio de esa fractura. Con el tiempo se termina produciendo una cueva. Esto también es muy conocido, si lo vieron, si van a una playa, van a ver que hay un sector cuando la marea baja, que nos va a quedar marcado por conchilla, por ejemplo, o por basura puede incluso ser, o por pedacitos de madera, de ramas. Bueno, eso se llama berma y generalmente va a estar acompañado de un cambio de ángulo de la costa, muy tenue, quizás no se puede apreciar. Y básicamente es un lugar donde se deposita el material, ¿no? Una vez que se produce la corriente de resaca que va en esta dirección, como la corriente de resaca tiene menos velocidad que la corriente de oleaje, la corriente de oleaje va en esta dirección y tiene una velocidad mayor, esta corriente tiende a depositar, porque no puede mantener la carga de sedimento y deposita todo acá. Puede haber una, puede haber dos, puede haber varias líneas de berma. Eso depende mucho de la extensión de la playa, del oleaje, etc. Bueno, esto ya se los comenté, tenía que ver también con la corriente litoral. Puede hacer que en algún lado se acumule de forma perpendicular a una... Tengan en cuenta que acá, por ejemplo, se va a disminuir la velocidad. Y acá también, entonces va a producir una acumulación de este lado, una acumulación de este lado. Con el tiempo, estas dos cosas se van a terminar uniendo y nos va a producir la flecha que une el tómbolo. Bien. Estoy pensando si hay algo más. No, bueno, doy todo y después vamos al Google Earth para terminar. Tal quedan 10 minutos. Esto tiene que ver con playas o costas donde van a estar más afectadas por la marea más que por el oleaje, por ejemplo, porque están muy protegidas por alguna bahía, por algún sector que no permita que avance el oleaje, pero sí que ingrese el agua de mar. Entonces se conoce como marismas cuando hay un contacto con un río, entonces hay un contacto entre aguas fluviales y aguas marinas. O albúferas, que son principalmente agua salada, y el proceso es muy similar. Van a estar cerradas por alguna barra de arena. Entonces esto en algún momento se puede conectar y formar un mar abierto. Y cuando la marea baja, probablemente nos quede esta especie de laguna. Son muy importantes a nivel ecológico, hay muchísimos animales y plantas que viven nada más en estos sectores, entonces por ejemplo se dan los famosos cangrejales, que son sectores repletos de cangrejos en estos sectores de marisma. Y después esto por alguna razón me quedó en otra parte de la diapositiva, tema deltas y estuarios. No hay mucho tiempo para hablar de ellos, pero básicamente son ambientes costeros de transición, porque pasamos de un ambiente continental como un río a un ambiente marino. Y bueno, son principalmente procesos depositacionales los que construyen el delta, ¿no? Las famosas islas del delta del Tigre son islas de sedimento. Ese sedimento va a estar transportado todo el tiempo, es decir, que se están moviendo esas islas y están avanzando hacia el mar. En el caso del delta del Paraná, pero no depositan directamente sobre el mar, sino que depositan sobre el estuario. El estuario es un valle inundado por el mar. En el caso del Río de la Plata es un estuario y tenemos una parte que es la que va a estar más en contacto con la costa bonaerense, que es de agua dulce, y una parte de agua salada,
que va a estar más cerca del mar y básicamente va a coincidir a la altura de Dolores, San Clemente. Por esa parte va a haber un sector, una línea imaginaria, donde el agua pasa a ser salada. Bien. ¿Qué pasa más allá del mar? Más allá de la costa, perdón, más allá de las playas. Tenemos un ambiente de marino profundo, se lo conoce. Ese ambiente se divide en dos partes. Uno que es el de plataforma y otro que es el de talud. Y finalmente el de llanura abisal. O sea, serían tres partes de ambiente marino. Conocemos muy poco de la geomorfología de marina profunda, ¿no? Por supuesto. Solo obviamente lo vamos a conocer por el registro de los sonares de los barcos o algunos otros métodos. Ahora hay métodos satelitales que también pueden relevar la topografía marina, pero conocemos muy poco. Este mapa lo hizo una comisión, ahora no recuerdo de qué ministerio dependía, pero se llama COPLA, y trabajaban científicos principalmente del CONICET y de otros organismos, de otras universidades, que lo que tenía en principio como objetivo era redefinir la plataforma continental argentina. Y esto lo hicieron y salió un mapa que, si no me equivoco, es este, que es un mapa bicontinental con la Antártida y toda la plataforma atlántica. Y lo que hicieron es un trabajo muy, muy, muy extenso. Hay un libro de 500 páginas donde hay un montón de mapas y lo que pueden mostrar es un mapeo de geoformas marinas profundas, que son cañones heredados de algunos ríos antiguos que estaban en la plataforma cuando estaba expuesta. Y son cañones submarinos que después incluso tienen alguna especie de correlato con los ríos en el continente, nada más que el comportamiento del agua es completamente distinto ahí, pero van a formar abanicos submarinos y otras estructuras que lamentablemente conocemos muy poco. También va a haber terrazas parecidas a lo que serían las terrazas costeras o las terrazas fluviales, nada más que son de gran extensión y están limitadas principalmente por fallas. Son estructuras tectónicas. Esto nos tendríamos que ir a la parte de tectónica y ver lo que eran los márgenes pasivos para entender esto, pero básicamente es lo que se dio cuando se abrió América del Sur y África. Bueno, esto no lo vamos a llegar a ver. Nos queda nada de tiempo. Tiene que ver con ambientes de disolución. No hay en Argentina de esto. O hay, pero muy poco. Nada que ver con sectores como algunos de Europa o de Asia, que van a estar principalmente controlados por la disolución de rocas calizas. Pero se los pongo porque son bastante característicos de algunos paisajes, bueno, como los paisajes de cavernas, ¿no? Esto lo habíamos comentado un poco en la clase pasada, estos grandes sumideros, estos agujeros que se daban cuando había disolución en rocas calizas. Pueden ser rocas calizas o rocas de yeso o rocas con muchas sales. Los famosos... Acá, si no me equivoco, creo que se firmó Avatar o alguna de esas películas, ¿no? Con estos paisajes tan raros que no son montañas, sino que es un ambiente kárstico de disolución, pero muy, muy avanzado. Entonces ya la mayor parte de lo que era la roca caliza se disolvió y quedaron estos pilares aislados, cubiertos de vegetación. Estos son como ejemplos de geomorfología un poco más rara, ¿no? Y geomorfología rara también, pero más presente en nuestro país, lo que tiene que ver con ambientes puramente volcánicos, donde son tan recientes, el volcanismo es de los últimos millones de años, y los fenómenos de clima no permitieron su erosión, que todo el paisaje se debe a procesos volcánicos, de erupciones volcánicas. Esto es la Payunia, creo que alguien me había mencionado esto.
Una compañera puso una foto en el grupo de Sí. WhatsApp. Y ahí la dejé en el grupo. Mm, Dice, en Lo voy a abrir. el satelital se ve todo negro la zona esa de Payunia, porque creo que es la concentración de volcanes más grande que hay, no sé si del mundo, pero de América seguro. Sí, esperen que los pongo acá una pantalla con... Igual la foto que yo subiera para que me digas si el río erosionó esa zona o fue al revés, o es una grieta o una falla, digamos, del terreno que después terminó Ahí me llenándose mandaron de un agua. montón de fotos, vamos a aprovechar. Bueno, acá tenemos un río puramente erosivo. No tengo escala, ¿no? Pero no parece ser un río como muy... Ahí te mando una con escala. Dale. Acá lo que parece ser... ¿Esto es en la Payunia también? Sí, sí, fíjate adentro, no me acuerdo bien, no nos pudimos meter muy adentro porque había que ir con camioneta, qué sé yo, pero Bueno, eh, la zona, sí, del centro de Payún. ¿qué pasa con esto? Como les comentaba, hay paisajes donde no se llega a sobreimponer otro proceso de erosivo. Entonces, la poca erosión que hay es muy joven. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos los ríos como muy iniciales, por así decirlo. No tenemos valles bien formados. ¿Qué va a pasar principalmente? Va a haber verticalización, o sea, van a profundizar los ríos, van a avanzar en la dirección vertical antes que lateral. Así. Eventualmente, esto se va a ir desgastando y nos va a formar un valle en B. Y con el tiempo va a construir una planicie de inundación y un montón de cosas que vimos la clase pasada. Por ahora, tenemos una erosión vertical. Es parecido, todavía es... No, ya es un río, pero es como muy incipiente todavía. Acá tenemos un tema también. Esto podría avanzar mucho más rápido si esto no fuese roca volcánica, ¿no? Si fuese sedimento. Pero tenemos... Claro, esa era mi pregunta, digo, ¿fue erosión entonces eso? Sí, sí, obvio. Pasa que Listo, tenemos una roca muy resistente, que es basalto. claro, ahí te dejé una que es realmente te da la altura que tiene, Ah, porque ahí es bastante, acá lo ponemos. Es bastante grande. Pero sí, tenemos un, es un cañón. Y, y bueno, con un poco de imaginación hasta le vemos el perfil en B. Pero ¿qué pasa? Es tan incipiente la erosión que no llega a tener un perfil lateral grande. sí, debe haber costado entonces, sí, porque uno se queda mirando y dice, ¿esto cómo fue? ¿Erosionó el río o el río se metió en una falla o una grieta? Eso es Por muy el tipo de interesante roca. porque el Tarbuk, el libro, menciona un poco de este tema, ¿no? ¿Por qué a veces se producen erosiones que parecen ir en contra del relieve, ¿no? ¿Por qué el río no pasó por otro lado? Y una explicación de eso es que en realidad el río precedía el paisaje. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, existía una corriente fluvial a la cual Eso iba a decir. se le El río sobreimpuso un existía, sí. relieve volcánico. Esa es una posible Claro, razón. claro. O sea, ya estaba o sea, el desnivel ya estaba y después se le agregó, digamos, el paisaje volcánico, Y decís. te hago un dibujo a ver cómo, si me sale. Pero sería así. Nosotros teníamos un ambiente. Bueno, lo estamos viendo así, ¿no? Teníamos un valle. Pero la topografía venía en esta dirección, ¿no? Vamos a ver como si estuviéramos parados. Así, ¿no? Vendría a ser la cosa. Ahora bien, hay volcanismo. El volcanismo lo que nos va a producir es toda una capa de basalto, ¿no? Vamos a colorearlo un poco. Entonces,
Esa capa de basalto ahora va a quedar por encima del nivel del base del río, que originalmente estaba Claro. ahí. Entonces, quería mostrar esto. Entonces, el río ahora tiene que sortear esto. ¿Qué es lo que va a hacer para llegar acá de vuelta? Verticalizar. Y empieza a producir esto. Y ahí con el tiempo termina erosionando. Claro, Claro. porque la inclinación está, digamos. Exactamente. De ese nivel. Es muy probable que las corrientes precedan los campos de basalto. Por eso Claro. se encausa por ese lado. Si no, Sí, sí, no, digamos, si esto fuese posterior, el río podría bordear la colada de basalto, ¿no? Ir por otro lado. claro, claro, claro. Sí, no, parado ahí, yo me hacía esa pregunta, digo, ¿qué vino primero, no? ¿El río o el basalto? Está bien, gracias, profe, me sacaste una duda existencial. Y acá vamos a ver un poquito las fotos que mandó Marcela. Acá que vamos a ver, apreciar, vamos a ver esto. Lo que vamos a apreciar ahí es primero una laguna con bastante sedimento glaciar, ¿no? Por eso el color blanquecino. Pero además se nota bastante los depósitos de talud que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Todos estos depósitos laterales que se producían básicamente por acción de la meteorización y de la gravedad. Acá también podemos ver incluso los famosos rills. ¿Los llegan a ver? Los rills, nos pasamos un poquitito, pero no quiero... Sí. Bueno. Acá vemos los rills, que son los procesos de erosión fluvial que habíamos visto. Un montón de rills acá. Y pues bueno, todo el resto está encauzado en un valle glaciar. O sea, vamos viendo que en realidad los procesos estos no son cosas aisladas que se dan una o sea otra. Se están dando en simultáneo al mismo tiempo. Pasa Y que hay en algunos muchas lados... cosas en el mismo paisaje. Claro, que hay ¿Cómo? muchas cosas. Que hay Por muchas supuesto. cosas mezcladas en el Hay mismo muchas paisaje cosas también. mezcladas. Siempre va a primar algo más que otro, ¿no? En el caso de acá, diríamos, bueno, claramente los procesos glaciares son los que más modelaron el paisaje, pero van a actuar casi todos los procesos. Bueno, en esta de acá, y con esto... Ay, no lo puedo copiar. En esta de acá vamos a ver un valle colgante, ¿no? Acá también habría otro valle. ¿Esto es ahí en el Chaltén, Marcela? No, es la misma, ay, ahí puse el nombre del cerro, Tronador, la zona del Ah, Cerro Tronador. Tronador. Ah, el ventisquero, ¿no? El Que también le dicen. ventisquero negro, Sí, sí. el No, ventisquero yo no negro. conozco el Chaltén, no he ido. Bueno, claro, ventisquero justamente es un nombre que se le da a los valles colgantes. Bueno, sí. Bueno, pudimos atar un montón de cosas. Me parece que está bueno que se lleven esto para cuando vuelvan a viajar. Bueno, nos pasamos un ratito, pero Profe, ¿le gracias. puedo hacer una pregunta? Sí, Claudia. En el mail mandó que teníamos que mandar el trabajo por un link. ¿Qué link? No entendí eso. No, pará. Esperen que me fijo. ¿A dónde deberíamos mandar el trabajo? Eso es lo que yo no entendí. El 7, en el campus les voy a habilitar un espacio para que pongan el trabajo. Lo que les va a pedir, van a tener un espacio en blanco. Tienen que poner el link nada más. Bueno, y los integrantes del equipo. No me tienen que mandar un mail, eso les digo. Lo importante era eso. No me manden un mail con el link, sino que lo tienen que hacer a través del campus, ¿vale? Eso es para que yo tenga un registro de quién me lo mandó y quién no. Bueno, profe. Otro tema importante, después lo mando con un mail esto, es recuperatorio. El 16 yo les quería dar más tiempo, pero
pero bueno, me pisan un poco desde la facultad. Entre el 11 y el 16, o mejor dicho, entre el 11 y el 15, porque el 16 ya lo tengo que mandar, los que tengan que hacer el recuperatorio van a poder hacerlo. O sea, van a tener esos 4 días. Va a ser un poco más corto el parcial en el sentido de que va a ser choice. Y van a estar las mismas unidades que en el parcial, no les voy a tomar otra cosa. Y bueno, nada más eso. Después el TP sí va a ser a partir del 7 me los tienen que mandar todos. Y después, bueno, todos los que se envíen después del 7 aparecen con retraso, que no pasa nada, igual, o sea, por favor no me manden todos los TPs del 14, porque no los puedo corregir. Pero bueno, si alguno tiene algún problema de suma urgencia, no pasa nada. Y recuerden, por favor, no mandar videos muy largos. Hagan videos de hasta 10 minutos. O si pasan un ratito no pasa nada. Pero no me manden videos de 15, 20 minutos porque el tiempo de corrección va a ser muy, muy elevado. Y no voy a llegar. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No, estuvo espectacular la clase, No. profe, gracias. Sí, estuvo buenísima. Perdón por interrumpir. No. Profe, usted Sí. había dicho que quizás mandaba una tutoría o algo como para hacer el video. O yo entendí mal. No, se los he mencionado, pero como después no tuve preguntas, no profundicé en eso. Bueno, mañana les grabo algo muy cortito de cómo hacerlo por Zoom. Ese es el método más fácil. Eso sí sería piola, porque Dale. eso por ahí uno no sabe. Y Yo después me lo lo subimos al anoto y Drive. mañana les grabo algo muy rápido de cómo hacerlo por Zoom y nada más. Una Es muy consulta. sencillito. Ese video lo podemos subir a un Drive, al Drive, y después de ahí generamos el link. Sí, lo tienen que generar en otro lado. De hecho, el campus no le va a dar espacio para subir el archivo. Lo tienen que subir a Drive, YouTube, Dropbox, lo que quieran. Y en el campus van a tener un coso de texto nada más donde tienen que poner el link. Ah, ok, gracias. No tienen para subir un archivo. Así que lo mandan por ahí y listo. O sea, se sube el link, vos cliqueas ahí y ves los videos. Sí, después quiero ver cómo me deja el campus, pero van a tener que poner en algún lugar los integrantes y me lo tiene que mandar uno solo. Eso después se los comento, pero tiene que aparecer ¿Te lo uno mandamos solo. por mail eso, No, profe? no. Por Está bien, el campus, por el campus. Después me fijo cómo me lo deja hacer el campus porque, bueno, nada, tengo que ver cuál es la opción, pero en algún lado van a tener que poner los integrantes. Capaz que en el foro, ¿puede ser? ¿Podrá? Ahora me fijo cómo, pero básicamente va a ser muy parecido al parcial, donde tiene un link y ahí tienen que completar algo. Bueno, eso. Bien, después nos decís. Bueno, gracias, profesor, por ser tan abordable. No, nada. Bueno, Chao, muchas gracias. chao Gracias a a todos y todos. todas. Nos vemos. Chao. Chao, buenas noches. Ay, qué cierto.